Mi nombre es Humberto Leblanc, soy de Panamá, soy profesor de cultivos tropicales en la Universidad ER. También soy el coordinador académico de primer año. Un poquito referente a mi formación, me gradué de ingeniero agrónomo en la Universidad de Panamá. Hice mi maestría en ciencias aquí en Costa Rica, en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. También hice una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Autónoma Centroamericana y tengo un doctorado en agronomía de la Universidad de Missouri en los Estados Unidos de América. Este es un área para trabajar en lo que es agricultura periurbana y en lo que es agricultura protegida, o sea, lo que es cultivo bajo invernadero. Aquí enseñamos a los estudiantes a trabajar, ¿verdad?, en las condiciones adversas del trópico y poder cultivar, utilizando sustratos e hidroponía, poder cultivar plantas como la lechuga, que no son propiamente de estos climas. También trabajamos con agricultura intensiva para que en un área donde no se tiene tierras disponibles, por ejemplo, en los anillos de una ciudad, poder hacer sustratos y que las personas puedan aprender a cultivar vegetales, por ejemplo, en ese área. Los estudiantes aquí preparan sustratos, soluciones nutritivas, preparamos compost para los trabajos de las camas biointensivas, ellos siembran, fertilizan, cosechan las plantas y hacen todo lo que es el manejo post cosecha, porque la mayoría de estas plantas nosotros las comemos en la cafetería, así que tienen que llevar normas higiénicas, ¿verdad?, y de inocuidad. También este módulo tiene un área de cultivos en campo que va rotando por las diferentes áreas de la finca académica. Allí los estudiantes aprenden lo que es poda, por ejemplo, de árboles frutales, aprenden sobre control de sombra en sistemas agroforestales, sobre manejo de enfermedades, sobre uso de coberturas vivas y su papel en la agricultura sostenible, además de que vemos procesos de fertilización y manejo agronómico en general de muchas plantas tropicales como plátanos, como carambolas, como el cacao, entre otras plantas. La Universidad ER realmente fue creada con el propósito de formar jóvenes líderes, básicamente de comunidades rurales. Aunque en nuestra población, con el pasar de los años, también tenemos jóvenes de áreas urbanas porque tenemos que darle oportunidades a ellos. La idea es tratar de traer jóvenes que por el área donde se desarrollaron posiblemente no hubiesen tenido una oportunidad para la educación universitaria. Entonces, muchos de esos jóvenes son líderes, tienen una serie de características, pero por el entorno donde ellos se desarrollaron, quizás no tuvieron las mejores oportunidades. Nosotros los traemos acá, tratamos de asignarles una beca, lo cual es muy importante para darle oportunidad a estos jóvenes, y tratamos a través de nuestros programas, sobre todo en el primer año, de poder ir rellenando esas deficiencias, si podemos llamarlo así, que ellos traen para que ellos puedan tener éxito en una carrera universitaria. O sea, es un trabajo más bien misionero, porque en las universidades tradicionales, como donde yo estudié, o sea, vas, recibes el curso y si tienes éxito lo tienes y si no, pues no importa. Acá no, acá nosotros queremos garantizar el éxito de cada muchacha y de cada muchacho. Eso es un trabajo muy intensivo por eso. No, yo considero que es un trabajo a muy largo plazo porque queremos cambiar el mundo a través de la educación. Yo creo que hoy por hoy todos los políticos, por lo menos en Latinoamérica, África, y yo no, pues Europa y Estados Unidos no sería la excepción, coinciden que una de las maneras de lograr cambios positivos en la sociedad es a través de la educación. Entonces nuestra idea es traer a esos muchachos de toda Latinoamérica, de África y de otras partes del mundo, ¿verdad?, e inculcar estos valores como el liderazgo, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la puntualidad, y que ellos
se conviertan en polos de desarrollo en sus comunidades, a través de la participación en la sociedad civil organizada, a través de la formación de empresas, por ejemplo, que ese valor empresarial es muy importante para nosotros, la libre empresa es muy importante, pero una libre empresa con una responsabilidad social y ambiental. Entonces los muchachos en sí, yo no voy a cambiar el mundo, se espera, y lo que nosotros apostamos es a que nuestros estudiantes lo hagan. Quizás ya yo estoy un poquito viejito, pero ellos están muy joven y con mucha fuerza para poder hacerlo. Para mí, la mayor satisfacción que yo he tenido aquí en la Universidad EAR es poder trabajar con jóvenes, y yo diría de ver jóvenes que llegan acá quizás muy inmaduros, con 17, 18 años, y precisamente verlos como lo que vamos a tener este viernes, verlos graduados ya con una mentalidad de adulto, con una formación agronómica sólida, con una formación valores en sólido. O sea, yo creo que ese proceso de transformación de los muchachos es lo que a mí me causa más satisfacción. Pero te digo, eso es un plano muy personal. A mí, a Humberto Leblanc, eso es lo que le causa más satisfacción de esta institución. Yo el consejo que le ofrecería a mis estudiantes o a cualquier estudiante es que perseveren, que el que puede perseverar alcanza sus metas, pero que sí es importante para poder alcanzar sus metas trabajar en ellas. O sea, no se puede alcanzar una meta esperando que caiga de alguna parte. Es importante que uno trabaje, se esfuerce en el día a día, y yo creo que eso es lo más importante, tener responsabilidad y perseverancia en los trabajos para poder lograrse. El resto, en el caso específico de la universidad, si un estudiante tiene esas características, los profesores y todo el personal de apoyo lo vamos a ayudar a que él o que ella logren esas metas. ¿Ok? Bueno, en la Universidad EAR nosotros utilizamos el aprendizaje experiencial, o sea, usamos la metodología de aprender haciendo. Por lo tanto, las fincas, y en este caso la finca académica donde tenemos el Jardín de Agricultura Periurbana, es parte donde se desarrollan los cursos, y específicamente un curso que se conoce como experiencia de trabajo. Esto es parte de nuestro día a día, el aprendizaje a través de la experiencia. En la Universidad EAR, las fincas académicas son parte de las clases formales que impartimos en la universidad.